Bienvenidos a esta segunda media hora de conclusiones. Les pido me acompañen con sus mensajes vía Twitter utilizando la etiqueta numeral concluejecuciones, hashtag concluejecuciones. Con esta etiqueta envíen sus comentarios por favor a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón. En tiempo real los estoy leyendo, retuiteando y comparto parte de sus ideas con mi invitada. Vamos directamente con los hechos. El pasado miércoles, Human Rights Watch hizo público un informe sobre ejecuciones extrajudiciales, conocidas como falsos positivos, donde denuncia que altos mandos de las fuerzas militares de Colombia tuvieron un rol activo en estas ejecuciones sucedidas entre 2002 y 2008. El reporte presenta evidencia que sugiere que numerosos generales y coroneles sabían o deberían haber sabido sobre los casos de falsos positivos, incluso podrían haberlos ordenado o facilitado activamente su comisión, de acuerdo a Human Rights Watch. Por su parte, el presidente Santos, que fue ministro de Defensa entre 2006 y 2009, salió en defensa, valga la redundancia, de las fuerzas militares. Escuche. Si han cometido errores, las fuerzas mismas, lo he escuchado en todas partes, son las más interesadas de que se haga justicia, que se castigue al culpable, pero que no nos vengan a manchar la institución. Bueno, como adelantábamos al comienzo del programa, este mismo lunes, agentes de la Fiscalía Colombiana detuvieron al coronel retirado del Ejército, Alejandro Roballo Rodríguez. Está siendo investigado por su presunta participación en varias ejecuciones extrajudiciales. De este y otros puntos vamos a hablar con mi invitada, si le parece a usted. Le doy la bienvenida a la senadora por el Centro Democrático, Paola Holguín. Usted ya la conoce. Bienvenida, senadora, de nueva cuenta. Muchas gracias, doctor. Gracias por estar aquí. Senadora, se lo voy a decir como se lo comentaba antes de entrar al aire. Es la primera vez que veo a Santos y a Uribe de acuerdo reaccionando al reporte de Human Rights Watch. Ambos se le fueron encima al reporte de Human Rights Watch. Ya después Santos se reunió en privado con José Miguel Vivanco, pero la reacción de los dos fue intensa y en contra. ¿Primera vez de acuerdo? Hay varias cosas. Primero, yo creo que esta reacción de Santos, además de tardía, puede ser hipócrita, porque Juan Manuel Santos tiene una amistad de vieja data con Vivanco. En un libro que se llama Amarres Perros, del ex canciller mexicano, el doctor Jorge Castañeda cuenta cómo Vivanco y Santos tienen una amistad de vieja data. Después de la elección de Santos, Santos se reúne con Vivanco y acuerdan que van a trabajar de manera conjunta el tema de los llamados falsos positivos y el TLC. Y de hecho Vivanco fue con toda su junta directiva a Colombia en octubre de 2011 y se reunió allá con Juan Manuel Santos y fue muy bien atendido por él. ¿Cuál sería la intención o el beneficio de un reporte que golpea tanto al expresidente Uribe como al mismo Santos? Mire, en la época en que yo era periodista, nosotros nos decían piensa mal y acertarás. Y aquí hay varias cosas. Lo primero es que este informe sale en un momento donde se está ejerciendo presión por parte de la organización narcoterrorista FARC en el proceso de paz con el tema de impunidad. Permanentemente el gobierno de Santos ha querido equiparar a las fuerzas militares y de policía con la organización narcoterrorista, y Santos el año pasado estuvo recorriendo guarniciones militares donde hay muchos hombres injustamente privados de la libertad, ofreciéndoles que tendrían el mismo tratamiento que las FARC en el marco jurídico para la paz. Nosotros nos oponemos a esto por varias razones. La primera es que no es lo mismo la fuerza legítima del Estado con una organización narcotraficante y terrorista. Le voy a hacer una pausa, a ver si entiendo. Desacreditar a la fuerza militar para ponerla al nivel de un grupo terrorista, a ese nivel, es decir, la intención sería degradarlos en la percepción pública para entonces poder justificar cierto trato preferencial con los terroristas de las FARC. Y permanentemente se ha hecho esto en declaraciones públicas y en todo lo que sistemáticamente se está haciendo con la fuerza pública en Colombia. Mire, cuando uno analiza el informe de Vivanco, uno se da cuenta, primero, que no hay suficientes pruebas, pero además a Vivanco se le olvida que muchos de los hombres que hoy están privados de la libertad por supuestos falsos positivos están con procesos donde hay falsas denuncias, donde hay falsos testigos, donde no hay una sola prueba. Hay muchos casos, mire. Le puedo hablar de algunos. El sargento viceprimero Aureliano Quejeda, distinguido. Vamos a encontrar también un elemento común. La mayoría de hombres que hoy están
supuestamente por falsos positivos privados de la libertad, son comandos, lanceros de fuerzas especiales, son fuerza élite que duramente venían golpeando las FARC. Pero aún, voy a hacer una pausa, pero voy a hacer una pregunta, porque aún en mi cabeza no acabo de entender por qué correr un riesgo tan alto el mismo presidente Santos. Es decir, mientras esto vaya subiendo de nivel jerárquico, se acerca más, antes que al expresidente Uribe, al presidente Santos, hoy presidente Santos, antes ministro de Defensa. Es decir, permitir que se vaya subiendo en la jerarquía es ponerse en riesgo el mismo. Eso todavía no me cuadra, pero ahora me lo explica, si le parece. Voy a la pausa, entonces, ya regreso. Está conmigo la senadora de Colombia, Centro Democrático, ya la conoce usted, Paola Holguín. Voy a hacer una pausa, regreso, seguimos con este tema precisamente aquí en Conclusiones. Facebook.com/ConclusionesNN, en redes sociales, ahí pueden dejar sus opiniones, consultar contenido de Conclusiones y sumarse a la página donde dice me gusta o like. Si lo hace, nos va a dar mucho gusto, es bienvenido a su comunidad. @soy F del Rincón, sus comentarios, por favor, en Twitter. Esa es mi cuenta, @soy F del Rincón. La etiqueta que estamos usando en este momento es Concluejecuciones. Hashtag Concluejecuciones, ya vengo. Hay cambios en el Ministerio de Defensa y reconocimiento. Colombia, positivo, investigan a miles por ejecuciones extrajudiciales. Plan simplificado. De vuelta con la senadora por el Centro Democrático, Paola Holguín, está aquí con nosotros en el estudio. Y le estaba yo preguntando sobre el tema de Human Rights Watch, que no entiendo el punto en el que el presidente Santos se arriesgaría a trabajar en una coordinación que va subiendo el nivel jerárquico de presunto involucramiento, porque se acerca, antes de llegar al expresidente Uribe, se acerca mucho más a él como ministro de Defensa en ese momento. Yo creo, doctor, que alguna vez que estuve en este programa le decía que a Santos le pasa lo del idiota útil, y es que él está cayendo permanentemente en las trampas de las FARC y no cae en cuenta que es su propia trampa. Por ejemplo, las FARC todo el tiempo ha dicho, el gran victimario es el Estado, y a Santos se le olvida que él ha sido Estado. Claro, pues fue el secretario de Defensa. Se le olvida eso, y parece que con este caso se le olvida, porque él con más vehemencia tiene que defender la inocencia de los militares y policías. Mire, si bien es cierto que en algún momento se presentaron algunos casos aislados de falsos positivos, no es una política pública, ni es un tema sistemático como lo quiere presentar Human Rights Watch. Y a uno que le preocupa, que él hace la evaluación arbitraria de casos, presenta unas cifras en 11 brigadas, pero no cuenta que muchos de los que están detenidos por esos casos son en unos procesos aberrantes, donde no se respeta el debido procedimiento ni la presunción de inocencia, donde además, repito, hay falsos testigos, hay falsas víctimas, y ha sido comprobado. Hoy más de uno de esos jóvenes que está condenado a 30, 40 años lo está sin una sola prueba. Qué ironía pensar que el futuro, y digo así, el futuro en el tema de falsos positivos, el futuro del presidente Santos y del expresidente Uribe están de la mano. Es decir, si hay un interés común en este momento, que creo que sería el único, por parte de ambos, es el tema de falsos positivos. Porque si se va uno, se va el otro de la mano. O sea, es decir, es imposible que se vaya uno y el otro no. Este tema no se va a resolver nunca, senadora. Es decir, se está hablando de paz, ¿no?, en las mesas, en Cuba, pero aún Colombia no puede resolver un tema tan delicado como este de falsos positivos. Pero es porque finalmente las dos cosas van de la mano. En el tema de falsos positivos, ¿qué pedimos todos los colombianos? Justicia, que se den los procesos adecuados, que quien sea inocente salga libre, que se castigue a quienes los llegaron a cometer. Pero ¿cuál es el problema hoy? Que desde La Habana se está presionando para equiparar la fuerza pública con la organización narcoterrorista FARC, porque creen que de esa manera todos vamos a acceder a que ellos no paguen un solo día de cárcel. Es que de manera infame Santos lo ha dicho, que las fuerzas militares recibirían el mismo tratamiento en el marco jurídico para la paz. Es que no son iguales. Nuestras heroicas fuerzas militares y de policía no son asesinas y narcotraficantes como las FARC. No tienen por qué recibir el mismo tratamiento. Y ellos, mire, siempre que se hacen encuestas de opinión en Colombia, entre las instituciones más acreditadas están las fuerzas militares y de policía. Por encima del Congreso
Congreso, del presidente, de la justicia que está tan desacreditada. Entonces, Santos sabe que el pueblo colombiano quiere y respeta a sus fuerzas militares y de policía, sabe que su propia fuerza pública actúa en el momento en que se supo de los falsos positivos. Santos no se va a echar encima a la fuerza pública. Esperemos que no, porque vuelvo y digo, ha cometido tantos errores y él habla cuando habla de lo que hace las FARC, que son delitos gravísimos, los llama estupideces. Yo creo que las FARC comete delitos gravísimos, las estupideces las comete Santos. Déjeme, ya siempre digo, nos falta siempre tiempo a usted y a mí. Le quiero preguntar algo ya antes de irme, me quedan 30 segundos. Senadora, ¿hay censura para encontrar los espacios para hablar de esto en Colombia? En Colombia hay censura de medios de comunicación, hay censura por presiones desde la Casa de Nariño, vía llamadas, vía obligar a retirar periodistas de medios, vía pauta, y yo creo que el mundo tiene que saber de esto, tiene que saber que el expresidente Uribe siempre actuó con toda rectitud, de palabra, obra, con su ejemplo. Siempre se dijo, es más importante un desmovilizado que un capturado y un capturado que un abatido. Siempre se tomaron las medidas. Yo creo que todo el mundo recuerda el memorando para que el CTI fuera a los levantamientos en aras de transparencia, las 15 medidas que se tomaron en su momento cuando se supo lo de las madres de Soacha. Todo el tiempo, toda la evidencia muestra que esto nunca fue una política pública y que las fuerzas militares no son unas fuerzas asesinas como las presenta Human Rights Watch. Me ha dado mucho gusto que me visite de nuevo aquí en el estudio y de nueva cuenta se me dio el tiempo, pero sé que habrá una próxima oportunidad, senadora Paola. Muchas gracias a usted. Gracias a usted, muchas gracias a usted.